Bueno, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta nueva clase, hoy 18 de agosto del 2021. El día de hoy vamos a revisar lo que es la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, donde prácticamente es la última fase del metabolismo. ¿Por qué la última fase del metabolismo celular? Porque aquí es donde se va a generar energía. ¿Energía que proviene de dónde? Proviene de la combustión de las moléculas combustibles, los carbohidratos, los ácidos grasos, ¿ya? Las proteínas. Esos compuestos, esas moléculas combustibles siguen diferentes rutas metabólicas. Luego se une en el ciclo de Krebs, que es la segunda fase del metabolismo, y finalmente en el ciclo de Krebs crea los intermediarios energéticos o equivalentes reductores, los cuales van a la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, que es la fase 3 del metabolismo. Y aquí es donde se convierte esa energía química presente en las moléculas combustibles, se convierte en energía, obviamente, útil para realizar un trabajo, la energía libre de Gibbs. ¿Ya? Entonces, al ser nosotros unos organismos superiores, somos unos organismos pluricelulares, pues obviamente, y dependemos básicamente del oxígeno, nosotros podemos aprovechar más eficientemente esa energía presente en los alimentos, por la presencia de estas fases del metabolismo, la presencia del ciclo de Krebs, la presencia prácticamente de la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Y es la razón fundamental por la cual podemos aprovechar eficientemente la energía proveniente de los alimentos. ¿Ya? ¿Dónde ocurren estos procesos de formación de energía? Principalmente en un orgánulo que se denomina mitocondria, ¿ya? La cual apareció, según la teoría endosimbiótica, era un microorganismo que cuando nuestro planeta, por ejemplo, hace miles de millones de años empezó a subir las concentraciones de oxígeno, pues obviamente este pequeño microorganismo se adhirió a un organismo mayor y desde ese instante, por ejemplo, quedó como un orgánulo celular que le permitía, por ejemplo, a la célula superior poder vivir en este ambiente lleno de oxígeno. ¿Ya? ¿Y qué es lo que permitió a la mitocondria realizar? Pues obviamente generar intermediarios energéticos. ¿Ya? Transportar esos electrones, transportar esa energía presente obviamente en los alimentos. ¿Ya? Para transformarlas en intermediarios energéticos o elementos con grupos fosfatos de alta energía, en donde se transforma, por ejemplo, estos intermediarios, se los transforma en ATP. Como ya lo vimos, el ATP es la molécula, la moneda energética de la célula. Y que aquí este ATP se va a transportar a todas las regiones de la célula se va a transportar el ATP. En cualquier lugar, en cualquier sitio en el interior de la célula que necesite energía, sea por ejemplo en el núcleo, sea en el citoplasma, pues obviamente el ATP va a estar ahí disponible para aportar con aquella energía proveniente de las moléculas combustibles. Ya que sabemos que el ATP, ¿no es cierto?, es la molécula que transfiere esa energía proveniente de esta energía química, ¿no? Entonces permite prácticamente que las reacciones químicas se den. Permite que los sistemas de transporte activo también se den. ¿Ya? 80%, el 60, 70% de la energía, por ejemplo, que se produce en el interior de la célula, la utiliza prácticamente lo que es la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente la bomba sodio-potasio constantemente está trabajando. Y no es que encontramos solo una bomba sodio-potasio, sino que son varias bombas sodio-potasio que vamos a encontrar en la pared celular de una sola célula. ¿Ya? De una sola célula. Entonces, la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa va a suceder específicamente en el interior de la mitocondria, ¿ya? Y va a estar formada por proteínas,
Va a estar formada por proteínas, son complejos enzimáticos. Obviamente, si está formada por proteínas, van a haber compuestos tóxicos que se van a unir, por ejemplo, a estas proteínas, como son el cianuro, por ejemplo, el monóxido de carbono. ¿Ya? ¿Por qué envenenan estos compuestos? Porque obviamente se van a unir covalentemente a las proteínas. Se van a unir covalentemente a las proteínas. ¿Ya? Y podemos ver que el monóxido de carbono y el cianuro, por ejemplo, son venenos letales. Son venenos letales porque obviamente se unen y no hay qué hacer para poder eliminar, por ejemplo, sacar este elemento unido, por ejemplo, a las proteínas de la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? El amobarbital igualmente, ¿no? Es un compuesto que se va a unir específicamente a la cadena transportadora de electrones y va a inhibir el funcionamiento de esta ruta metabólica. Va a inhibir el funcionamiento de esta ruta metabólica porque se va a unir a una proteína, disminuyendo su actividad prácticamente. ¿Ya? Pero así como hay venenos, también pueden haber defectos genéticos que pueden ser hereditarios. ¿Ya? Defectos genéticos en los cuales, por ejemplo, hay mutaciones puntuales que van a afectar a la forma de la proteína, ¿no es cierto? Van a afectar a la forma de la proteína esas mutaciones puntuales. Porque en lugar de un aminoácido va a otro aminoácido. Cambia la forma de la proteína. O sea, cambiar la forma de cualquiera de estos complejos, obviamente, no va a permitir que funcione eficientemente la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Y es la razón por la cual, por ejemplo, los pacientes que presentan defectos de la cadena respiratoria en uno o todos los componentes, puede ser, en un componente de la cadena respiratoria o todos los componentes de la cadena respiratoria, todos los pacientes presentan miopatía y presentan encefalopatía. ¿Ya? Si esté afectada una o si esté afectada todo el complejo respiratorio. Y la característica principal de esas personas que sufren de estas enfermedades, de estos defectos genéticos, siempre van a presentar una acidosis láctica. Siempre van a presentar acidosis láctica. ¿Ya? Porque si no funciona la cadena transportadora de electrones, ¿dónde creen que se forma la ATP? ¿Mm? Si no funciona la cadena transportadora de electrones, no produce energía. ¿Dónde se genera ATP? La glucólisis. En la glucólisis, exactamente. Se van a generar dos moléculas de ATP. ¿Pero qué va a suceder? En la glucólisis, el piruvato ya no va a ingresar al ciclo de Krebs, porque obviamente la cadena respiratoria ya no vale. El piruvato se va a transformar ¿en qué? En ácido láctico, en lactato. Por lo tanto, van a subir los niveles de ácido láctico, de lactato y produciendo una acidosis láctica. Y es la razón principal por la cual siempre vamos a encontrar acidosis en estos pacientes que sufren deficiencias, por ejemplo, en la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Ya? Entonces vamos a conocer, vamos a ver cuáles son los componentes que están formando la cadena transportadora de electrones. ¿Dónde va a ocurrir este proceso? ¿Ya? Y va a ocurrir específicamente en el interior de la mitocondria. Una pregunta, ¿sí están viendo la presentación? Sí. ¿Sí? Sí, bioquímicos, eso. ¿Sí le está saliendo? Ya. Que no había cómo compartir. Ya. La cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria y fosforilación oxidativa va a ocurrir aquí en el interior de la mitocondria. ¿Ya? El interior de la mitocondria. Específicamente
en la membrana interna de la mitocondria. Membrana interna de la mitocondria. Ahí va a ocurrir este proceso. Cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Ya? Haciendo un pequeño repaso de la anatomía, por ejemplo, de la mitocondria está formada por dos membranas. Una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa es una membrana permeable, ¿ya? Donde muchos compuestos pueden atravesar esta membrana sin ningún problema. ¿Ya? Y la membrana interna es una membrana ya selectiva. Es una membrana selectiva donde solamente ciertos compuestos van a poder ingresar, por ejemplo, a través de esta membrana. Es lo que diferencia la membrana externa de la membrana interna. La interna ya es selectiva. Únicamente ciertos compuestos ingresan. ¿Dónde? Al interior, por ejemplo, de la mitocondria. Y el interior de la mitocondria se denomina la matriz mitocondrial. ¿Ya? En la matriz mitocondrial podemos encontrar nosotros, por ejemplo, un sinnúmero de rutas metabólicas, un sinnúmero de enzimas, un sinnúmero de proteínas. Podemos encontrar ADN, por ejemplo, propio de la mitocondria, ¿no? ¿Ya? Podemos encontrar, por ejemplo, aquí la ruta metabólica del ciclo de Krebs. Podemos encontrar la ruta metabólica de la beta-oxidación. ¿Ya? Aquí podemos encontrar también una enzima que se denomina la piruvato deshidrogenasa, que permite transformar, por ejemplo, los piruvatos en acetilcoenzima A, cuando existe la combustión de moléculas de glucosa. ¿Ya? Igualmente, no solamente en la matriz mitocondrial encontramos estas enzimas, estas proteínas, también lo vamos a encontrar en la membrana interna del mitocondria. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la cadena transportadora de electrones. Vamos a encontrar aquí igualmente la fosforilación oxidativa, ¿no? En la membrana interna de la mitocondria. E igualmente vamos a encontrar los transportadores, por ejemplo, de los ácidos grasos en la membrana interna de la mitocondria. La carnitina palmitoil transferasa tipo 2, por ejemplo, se va a encontrar en la membrana interna de la mitocondria. Y en la membrana externa también encontramos proteínas transportadoras, también encontramos diferentes enzimas, como la silcoenzima A sintetasa, por ejemplo. ¿Ya? Silcoenzima A sintetasa, que actúa en la activación, por ejemplo, de los ácidos grasos. Es cuando se forma, por ejemplo, AMP, y se rompe la molécula de ATP, los dos grupos fosfatos, ¡pah! Y se desprende una gran cantidad de calor para activar un ácido graso. ¿Ya? Y este pueda atravesar, por ejemplo, la membrana externa, luego la membrana interna. ¿Ya? Tenemos igual otra enzima que es la glicerol fosfato aciltransferasa, ¿ya? Que es la responsable de la formación del ácido fosfatídico, ¿ya? O también el diacilglicerol 3-fosfato. ¿Ya? Entonces miren que la mitocondria va a cumplir aparte, por ejemplo, de ser la productora de energía, pues obviamente va a cumplir también muchas funciones en el transporte de ciertos compuestos y en el metabolismo igualmente de ácidos grasos principalmente. ¿Ya? De ácidos grasos principalmente. ¿Ya? Entonces, eso prácticamente sería un breve resumen de la anatomía, por ejemplo, de la mitocondria. ¿Ya? Formada por una membrana externa, por la matriz mitocondrial, ¿no? Y entre la membrana interna y la membrana externa va a existir igualmente un espacio. Aquí este espacio se le denomina el espacio intermembrana. ¿Ya? El espacio intermembrana. Aquí es donde va a ocurrir la magia, por ejemplo, para formar el ATP. ¿Ya? En esta parte, en esta región de la mitocondria. Y no es que va a existir solamente una cadena transportadora de electrones, ¿no? Va a existir, por ejemplo, cientos y cientos de cadena transportadora de electrones para formar ATP. ¿Por qué les digo cientos? Porque tanto carbohidratos, grasas, proteínas, las rutas metabólicas de estas moléculas combustibles se van a unir en lo que es el ciclo de Krebs.
¿ya? Y el ciclo de Krebs va a ser el sitio donde se va a formar una gran cantidad de equivalentes reductores o intermediarios energéticos. Entonces ustedes imagínense, por ejemplo, la cantidad de moléculas de glucosa, la cantidad de ácidos grasos, la cantidad, por ejemplo, de aminoácidos que están degradándose para poder producir energía. ¿Ya? Entonces, un solo complejo, por ejemplo, no sería suficiente para poder oxidar, por ejemplo, completamente estas moléculas y formar el ATP. Entonces, no se encuentra solo una, sino se van a encontrar varias cadenas transportadoras de electrones, por ejemplo, en una mitocondria. Y es la razón por la cual podemos encontrar, por ejemplo, estas crestas mitocondriales que aumentan, por ejemplo, la superficie de formación de estos complejos, por ejemplo, de la cadena respiratoria. ¿Ya? Listo. Ahora nos vamos un poco ya más a fondo. Vamos a ver ahora cada uno de los complejos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo está formada la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Cómo está formada la cadena transportadora. Y prácticamente la cadena transportadora de electrones va a estar formada por 4 complejos. 4 complejos. ¿Ya? El complejo 1, que se va a denominar complejo NADHQ, óxido reductasa. ¿Ya? Complejo 1 o también NADHQ, óxido reductasa. ¿Ya? El complejo 2, que también se va a denominar succinato Q reductasa. ¿Ya? El complejo 3, que se va a denominar Q citocromo C, óxido reductasa. Y el complejo 4, que se denomina citocromo C, oxidasa. ¿Ya? Oxidasa. ¿Ya? Ahora, el complejo 1 va a transportar los electrones provenientes ¿de quién? Provenientes del NADH más H. ¿Ya? Que es el dicotilamín, adenín dinucleótido reducido. ¿Ya? ¿Por qué reducido? Porque está llevando los hidrógenos. ¿No? ¿Ya? Entonces, el complejo 1 solamente va a aceptar los NADH. ¿Y a quién le va a transferir los electrones? Le va a transferir a la proteína Q. O la proteína denominada ubiquinona. ¿Ya? Ubiquinona. Tenemos el complejo 2. ¿Ya? El complejo 2 únicamente se lo va a utilizar con sustratos que tienen un potencial redox más positivo, ¿ya? Que el NADH. ¿Y cuál es ese compuesto? Van a ser aquí el FADH2. ¿Eso qué quiere decir? Que el complejo 2 solamente va a receptar los hidrógenos que provienen del FADH2. Flavín, adenín, nucleótido reducido. ¿Ya? Ojo con esto. Complejo 1 siempre va a recibir los electrones del NADH. Y el complejo 2 siempre va a recibir los electrones del FADH. ¿Ya? ¿Y a quién entrega los electrones el complejo 2? A la proteína Q igualmente. ¿Ya? A la ubiquinona. Listo. Ahora, la ubiquinona es una proteína móvil. ¿Por qué es una proteína móvil? Porque obviamente va a estar moviéndose en la membrana interna de la mitocondria. Primero, desde el complejo 1 hacia el complejo 3. O desde el complejo 2 hacia el complejo 3. ¿Ya? Por eso es una proteína móvil. ¿Ya? Esta se difunde en la membrana interna de la mitocondria. Una vez que la proteína Q ha entregado los electrones al complejo 3, ¿ya? El complejo 3, ¿ya?
Este complejo 3, ¿a quién entrega los electrones? Los entrega al citocromo C, que también es otra proteína, pero esta es una proteína soluble. ¿Ya? Una proteína soluble, ¿ya? Que igualmente va a ser móvil, porque va a transportar los electrones del complejo 3 al complejo 2. ¿Ya? El complejo 3 al complejo 2. ¿Ya? Los citocromos son los que se reducen. ¿Por qué? Porque aceptan los electrones. ¿Y dónde se oxidan los citocromos C? Se oxidan aquí en el complejo 4, que es la citocromo C oxidasa. Recordemos que aquí únicamente el complejo 4 es el único complejo que pertenece a la familia de enzimas oxidasas. ¿Por qué? Porque va a transferir los electrones del sustrato aquí al oxígeno. ¿Ya? Al oxígeno, ¿no? Para formar agua o peróxido. Mientras tanto que el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 pertenecen a la familia de las deshidrogenasas, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué las deshidrogenasas? Porque se oxidan y se reducen. ¿Ya? ¿Por qué a las deshidrogenasas pertenecen, por ejemplo, el complejo 1, complejo 2 y complejo 3? Porque va a haber una pérdida del electrón al estar pasando de un complejo Pertenecen a a las otro. deshidrogenasas porque transportan el hidrógeno de un sustrato hacia otro sustrato sin intervención del oxígeno. Por eso pertenecen a las deshidrogenasas. Transportan el hidrógeno de un sustrato, el electrón de un sustrato, desde un sustrato hacia otro sustrato sin la intervención del oxígeno. Por eso se denominan deshidrogenasas. Y por eso el complejo 1, complejo 2 y complejo 3 pertenece a este conjunto de enzimas. ¿Ya? Conjunto de enzimas. ¿Ya? Estos son esos dos tipos de enzimas que principalmente van a participar en los procesos de oxidorreducción. Las oxidasas y las deshidrogenasas. ¿Ya? Deshidrogenasas. Listo. Comprendido. ¿Cuáles son los 4 complejos por los cuales está formada la cadena transportadora de electrones? Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Recuerden, complejo 1 solo acepta los electrones que provienen del nicotidamina adenina nucleótido reducido. Complejo 2 solamente recibe los electrones que provienen del flavin adenina nucleótido reducido. Ahora, algo muy interesante aquí es que este complejo 2 va a estar unido a otra enzima. Va a estar unida aquí, por ejemplo, a la succinato deshidrogenasa. Esta succinato deshidrogenasa, ¿ya? Pertenece, por ejemplo, la enzima pertenece a una reacción del ciclo de Krebs, en la cual hay la transformación de succinato hacia fumarato. Y aquí en esta transformación de succinato hacia fumarato es de en donde se produce FADH2. Por eso, esta reacción del ciclo de Krebs siempre va a ocurrir en la membrana interna de la mitocondria. Esta reacción siempre va a ocurrir en la membrana interna de la mitocondria. ¿Por qué? Porque la succinato de deshidrogenasa va a estar aquí unida al complejo 2. Va a estar unida al complejo 2. ¿Ya? Listo. Ahora, nicotidamina adenina nucleótido. Aquí está, les presento. Este es el nicotidamina adenina nucleótido. Y esta es la flavin adenina nucleótido, oxidadas. Oxidadas porque no tienen los hidrógenos, ¿cierto? No tienen los hidrógenos. ¿Ya? Y la flavina mononucleótido va a ser, por ejemplo, solamente esta porción de aquí. Flavina mononucleótido. ¿Ya? Esta porción de aquí, que la podemos ver aquí. ¿Ya?
Estos son los equivalentes reductores, estos son los intermediarios energéticos que luego van a la cadena transportadora de electrones, ¿llevando qué? Llevando los electrones de los sustratos, de las moléculas combustibles, de la glucosa, de los ácidos grasos, de los aminoácidos. Estos compuestos son los que llevan los electrones a la cadena transportadora de electrones. Son los que llevan la energía química presente en los enlaces, ¿cierto? Para transformarla en ATP. ¿Ya? El NAD, cuando se reduce, ¿no es cierto?, recibe electrones. Y este NAD, por ejemplo, ustedes lo van a encontrar en muchas bibliografías, lo van a encontrar como NADH más H. NADH más H. ¿Ya? ¿Por qué lo van a encontrar aquí? Porque miren ustedes, por ejemplo, aquí. La nicotinamida es la región, es el lugar, por ejemplo, donde se van a unir los hidrógenos. Aquí se van a unir los hidrógenos. ¿Dónde? Miren ustedes aquí. ¿Ya? Aquí en esta parte de la molécula va a haber un doble enlace, ¿no? Este doble enlace se va a romper. Y aquí es donde se va a unir el primer átomo de hidrógeno. Primer átomo de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, por eso se le denomina NADH. Pero también transporta un electrón. Transporta un electrón. ¿Por qué? Porque miren usted, el nitrógeno de este compuesto, el nitrógeno de la nicotinamida, ¿ya? Va a tener una carga positiva. Y aquí en este lugar, en este sitio, es donde, por ejemplo, se va a unir el electrón. El otro electrón. ¿Ya? Y por eso se le denomina NADH más H. ¿Ya? NADH más H. Porque lleva un átomo de hidrógeno y va a llevar, por ejemplo, un electrón. ¿Ya? Ahora, el FAD, flavin adenidinnucleótido o flavin mononucleótido, por ejemplo. ¿Ya? En la flavina, por ejemplo, en la flavina va a ser el sitio donde se van a unir los átomos de hidrógeno. Aquí van a ser donde se van a unir los átomos de hidrógeno. ¿En qué lugar, en qué sitio? Vean ustedes, por ejemplo, aquí los nitrógenos. Estos dos nitrógenos, donde encontramos dos dobles enlaces y por la unión de los hidrógenos se rompen estos dobles enlaces, formando el FADH2. ¿Por qué? Aquí está transportando dos átomos de hidrógeno. ¿Ya? Está transportando dos átomos de hidrógeno. ¿Ya? Por eso se denomina FADH2 o también FMNH2, flavin mononucleótido reducido. Y estos son los que luego se transportan estos de aquí, por ejemplo, se transportan a la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? ¿Por qué se denomina cadena transportadora de electrones? Porque exclusivamente lo que va a transportar son electrones. Electrones, por ejemplo, llegan a la cadena, solamente los electrones van a transportar. ¿Ya? Y los protones, ¿qué les va a pasar a los protones? Los protones van a ir, ¿dónde? A la matriz mitocondrial. ¿Ya? En la matriz mitocondrial se van a quedar, por ejemplo, los protones. ¿Ya? Y estos son los que van a la cadena respiratoria. ¿Ya? A la cadena respiratoria. ¿Ya? Entonces, de esa forma es como se llevan, por ejemplo,
los equivalentes reductores o los intermediarios energéticos llevan, por ejemplo, los electrones hacia la cadena transportadora en forma de NADH más H o en forma de FADH2. Recordemos que estos compuestos tienen potenciales redox más positivos que el NADH. ¿Ya? Es decir, que van a aportar una menor cantidad de energía y eso ya la vamos a ver por qué. Aportan menor energía, por ejemplo, estos equivalentes reductores. ¿Ya? Listo. Ya sabemos cuáles son los complejos. ¿Ya? NH-cuxio-reductasa, sucinato por reductasa, citocromo C-oxio-reductasa y la citocromo C-oxidasa. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Y al final lo que se va a formar es agua. ¿Ya? Al final lo que se va a formar es agua. ¿Ya? Porque los electrones se van a unir a dos protones y van a formar dos átomos de hidrógeno. Dos átomos de hidrógeno con media molécula de oxígeno va a formar lo que es agua. ¿Ya? Va a formar lo que es agua. Ahora, vamos a la estructura. ¿Ya? Vamos a la estructura. ¿Cómo están formados cada uno de estos complejos? ¿Ya? ¿Cómo están formados cada uno de estos complejos? Lo primero están formados por diferentes subunidades proteicas. Es decir, que va a estar formado por diferentes proteínas unidas para formar lo que es un complejo enzimático grande. ¿Ya? Diferentes subunidades proteicas van a estar formando cada uno de estos complejos. ¿Ya? Segundo, cada vez que los electrones viajan a través de los complejos, cada vez que los electrones viajan a través de los complejos, estos complejos, escuchen, complejo 1, complejo 3 y complejo 4 van a actuar como bomba de protones. Es decir, cuando pasan los electrones, van a transportar el complejo 1, 4 protones al espacio intermembrana. Aquí, porque acá tenemos la membrana externa de la mitocondria. Entonces, aquí en el espacio intermembrana es donde se van a quedar los protones. El complejo 3, cuando pasan, por ejemplo, los electrones a través de este complejo, igualmente va a actuar como una bomba de protones. ¿Ya? Cada vez que pasen los dos electrones, va a bombear 4 protones al espacio intermembrana. Y por último tenemos el complejo 4 que únicamente va a transportar, va a bombear 2 protones desde la matriz mitocondrial, ¿ya? Esta es la matriz mitocondrial, hacia el espacio intermembrana, ¿ya? Hacia el espacio intermembrana, ¿ya? ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a las características estructurales que tiene el complejo 1, complejo 2, perdón, complejo 3 y complejo 4. Porque estos tres complejos, 1, 3 y 4, van a atravesar completamente la membrana interna de la mitocondria. Y por eso van a actuar como bomba de protones. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede al complejo 2? Pues el complejo 2, por su característica estructural, no va a atravesar completamente la membrana interna de la mitocondria. Y es la razón por la cual, por ejemplo, el complejo 2 no actúa como un bombeo, como una bomba de protones. Cuando pasan los FDH por el complejo 2, cuando pasan los electrones por el complejo 2, no hay bombeo de protones al espacio intermembrana. ¿Ya? Al espacio intermembrana. ¿Ya? Porque no atraviesa completamente la membrana interna de la mitocondria. La membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Pero este complejo 2 va a ayudar, ¿para qué? Para que el complejo 3 y para que el complejo 4 puedan, por ejemplo, bombear estos protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. ¿Ya? Va a ayudar.
protones puedan bombearse desde la matriz hacia el espacio intermembrana de la mitocondria. ¿Ya? Listo. Vamos ahora. Complejo 1. El complejo 1 es el complejo proteico más grande de la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Es el complejo más grande de la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Vamos, entonces. Características estructurales. ¿Cómo está estructurado el complejo 1 y el complejo 2 específicamente? Complejo 1 y complejo 2 van a estar estructurados primero por flavoproteínas. ¿Por qué por flavoproteínas? Porque van a ser las encargadas de recibir, ¿ya? Van a ser las encargadas de recibir los electrones, ¿ya? Van a ser las encargadas de recibir los electrones, ¿ya? Y por ejemplo, va a haber una subunidad proteica, va a ser una, por ejemplo, va a ser una flavoproteína que está formada por FMN, por flavín mononucleótido. ¿Ya? Y esta flavoproteína es la encargada de recibir los electrones que provienen del NADH. ¿Ya? Que provienen del NADH. ¿Ya? Esta flavoproteína. Igualmente, el complejo 2. El complejo 2, como ya les expliqué, aquí, por ejemplo, va a estar unida la enzima succinato deshidrogenasa. Aquí va a estar unida la succinato deshidrogenasa. ¿Ya? Y esta succinato deshidrogenasa obviamente va a depender de flavoproteína. Y la flavoproteína que encontramos aquí, por ejemplo, es la FAD. La flavín adenín nucleótido. Que cuando el succinato se transforma en fumarato, se transforma en FADH2. Y rápidamente los electrones son transferidos a las otras proteínas que están formando el complejo 2. ¿Ya? El complejo 2. ¿Ya? Entonces, los primeros constituyentes del complejo 1 y del complejo 2 van a ser flavoproteínas. ¿Ya? Los siguientes constituyentes que forman el complejo 1 y el complejo 2 van a ser las proteínas hierro-azufre. ¿Ya? Proteínas hierro-azufre. Vamos a tener subunidades proteicas denominadas proteínas hierro-azufre. Hierro-azufre, hierro-azufre. Igualmente acá el complejo 2 va a estar formada por subunidades proteicas denominadas proteínas hierro-azufre. ¿Ya? ¿Por qué se denomina proteínas hierro-azufre? Porque obviamente están formadas por hierro y por azufre. Y este hierro, por ejemplo, de cada subunidad proteica, va a estar unido exclusivamente a un azufre inorgánico. ¿Y dónde encontramos ese azufre inorgánico? Lo encontramos en la cisteína. En la cisteína, en su grupo sulfidrilo. Ahí encontramos el azufre. ¿Ya? Y estas proteínas hierro-azufre, este hierro puede estar presente solamente un hierro, puede estar presente 2 hierros, o también presentes 4 hierros. ¿Ya? 4 hierros. ¿Ya? Hierros que van a estar unidos aquí al grupo sulfidrilo de la cisteína en cada una de las subunidades proteicas. ¿Por qué son de vital importancia? Porque miren ustedes, estas proteínas azufre lo que vayan a ayudar es a formar unas estructuras geométricas, y como ya les decía, puede estar presente un hierro, puede estar presente 2 hierros, o puede estar presente 4 hierros. ¿Ya? Estas no son hemoproteínas, o sea, no son hemoproteínas. Tienen hierro, pero no son hemoproteínas. ¿Ya? Están formando estas estructuras geométricas. ¿Ya? Y estas estructuras geométricas son las que permiten prácticamente
la transferencia de los electrones individuales, ¿ya? Ya que el hierro es el que constantemente va a estar oxidándose y reduciéndose. Va a estar cambiando de un estado férrico a un estado ferroso. Y de esa forma va a transferir los electrones a través de los complejos. A través de los complejos. Eso quiere decir, por ejemplo, aquí tenemos un electrón, lo transfiere a la siguiente proteína hierro-azufre, el otro electrón a la siguiente proteína hierro-azufre, y la siguiente es unidad proteica, la siguiente proteína hierro-azufre. ¿Ya? Igualmente, el otro electrón lo mismo camino. Proteína hierro-azufre, proteína hierro-azufre, proteína hierro-azufre, proteína hierro-azufre. ¿Y a quién le entrega los electrones? Le va a entregar a esta proteína móvil, que es la proteína Q. Tanto el complejo 1 como el complejo 2 van a entregar los electrones a la proteína Q. ¿Ya? A la proteína Q. ¿Ya? Este acepta los electrones del complejo 1 y del complejo 2. ¿Ya? Y cuando los electrones, en el caso del complejo 1, cuando los electrones pasan, por ejemplo, ¿ya? Los electrones pasan, por ejemplo, a través del complejo, este complejo actúa como una bomba de protones. ¿Ya? Cuando los electrones pasan a través del complejo y son transferidos hacia la proteína Q, el complejo 1, por ejemplo, actúa como una bomba de protones. ¿Ya? Va a transferir 4 protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. ¿Ya? ¿Qué pasa con el complejo 2? Como no atraviesa completamente la membrana interna de la mitocondria, el complejo 2 no va a actuar como una bomba de protones. ¿Ya? El complejo 2 no va a transferir electrones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. ¿Ya? Únicamente va a transportar los electrones a través del complejo hacia la proteína Q. ¿Ya? Hacia la proteína Q. ¿Ya? Entonces, acá NADH primero, ¿a quién transporta los electrones? A la flavoproteína, a la flavin mononucleótido. El complejo 2 directamente a flavin adenina-nucleótido. ¿Ya? ¿Proviene de dónde? Proviene del ciclo de Krebs. ¿Ya? Proviene del ciclo de Krebs. Porque el complejo 2 está unida fuertemente a esta enzima que se denomina la succinato deshidrogenasa. ¿Ya? Deshidrogenasa. Ahora, hay otras enzimas. Hay otras enzimas que actúan en otras rutas metabólicas, principalmente, por ejemplo, en la beta-oxidación. La beta-oxidación. Que no van a utilizar, por ejemplo, el complejo 2. ¿Ya? Que no utilizan el complejo 2. ¿Ya? No utilizan el complejo 2. Sino que estas enzimas directamente entregan, por ejemplo, pueden, por un lado, directamente entregar los electrones a la proteína Q. Los electrones o los átomos de hidrógeno a la proteína Q. ¿Ya? Y hay otro tipo de enzimas que utilizan igualmente flavoproteínas para transportar los electrones directamente a la proteína Q. Así tenemos, por ejemplo, a la acetilcoenzima A deshidrogenasa, que utiliza, por ejemplo, las flavoproteínas transportadoras de electrones. ¿Ya? Las flavoproteínas transportadoras de electrones, por ejemplo, utilizan para poder transferir los electrones directamente a la proteína Q, ¿ya? A la ubiquinona, ¿ya? No van a través del complejo 2. No van a través del complejo 2, ¿ya? Sino que directamente a la proteína. ¿Ya? Directamente a la proteína.
¿Ya? Obviamente cuando estas enzimas forman FADH2. FADH2, directamente a la proteína Q. ¿Ya? El complejo 2 es utilizado porque el ciclo de Krebs va a ser el lugar, va a ser el sitio, va a ser la fábrica de intermediarios energéticos. Y uno de los intermediarios energéticos es el flavina-enin, de nucleótido reducido. Por eso se utiliza el complejo 2. Y porque obviamente el ciclo de Krebs va a ser el lugar donde se van a unir todas las rutas metabólicas. Carbohidratos, lípidos, proteínas. Entonces se va a generar en gran cantidad, por ejemplo, FDH, gran cantidad. Y por eso se necesita del complejo 2. ¿Ya? Pero estas rutas metabólicas que les comento, la beta-oxidación, por ejemplo, y esta enzima glicerol 3-fosfato, utilizan flavoproteínas que directamente entregan los electrones a la proteína Q. ¿Ya? A la proteína Q. ¿Ya? Listo. De esa forma están constituidas prácticamente el complejo 1 y el complejo 2. ¿Ya? Complejo 1 y complejo 2. ¿Ya? ¿Ya? Si pueden apreciar ustedes, si pueden ver el... Sí. ¿Sí? Sí. Ya, listo. Miren ustedes, es una representación ya a nivel de proteínas, cómo realmente están formados cada uno de estos complejos. Tenemos el complejo 1, NADHQ, oxidorreductasa, el complejo 2, succinato reductasa, el complejo 3, citocromo C, oxidorreductasa, Q-citocromo C, oxidorreductasa, y el complejo 4, que es la citocromo oxidasa. ¿Ya? Y acá tenemos el complejo 5, que también se le denomina, por ejemplo, a la ATP sintasa, que es donde se forma el ATP. ¿Ya? El ATP. Todos estos complejos, ¿dónde van a estar? Van a estar, por ejemplo, en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Aquí tenemos la matriz mitocondrial y acá tenemos lo que es el espacio intermembrana. Que tenemos a la ubiquinona, la proteína móvil que transporta los electrones desde el complejo 1 hacia el complejo 3 o desde el complejo 2 hacia el complejo 3. ¿Ya? Acá tenemos a la citocromo C, que igualmente es una proteína móvil soluble que transporta los electrones del complejo 3 hacia el complejo 4. ¿Ya? Y finalmente el complejo 4 que hace oxidar, por ejemplo, los citocromos C, que se encuentran reducidos. ¿Ya? ¿Para formar qué? Para formar como producto final agua. ¿Ya? Como producto final agua. ¿Ya? Producto final agua. Listo. Vamos a ver. Para ver que no estamos alejados de la realidad. Miren, es el complejo 1. ¿Ya? Diferentes, miren, ustedes pueden ver diferentes colores, por ejemplo, porque son diferentes subunidades proteicas. Son diferentes proteínas pequeñitas que se unen para formar lo que es el complejo 1. ¿Ya? Miren que es el complejo más grande. ¿Ya? El complejo 1 es el complejo más grande. Tiene una forma de una L. ¿Ya? Tiene forma de una L. Y realmente la transferencia de los electrones se produce en esta región, en esta zona de aquí. Se produce la transferencia de electrones. Mientras tanto que esta región de acá, por ejemplo, va a encontrarse va a actuar prácticamente, su función va a ser la de anclar el complejo 1 a la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Aquí lo podemos hacer. Esta parte, por ejemplo, es lo que permite anclar el complejo 1 a la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya?
Es una publicación en la cual se da la arquitectura básicamente de cada uno de los complejos. ¿Ya? Y aquí podemos apreciar, miren, ¿ya? Aquí podemos ver que realmente la transferencia de los electrones se da únicamente a través de esta región. La región de acá únicamente sirve para poder anclarse a la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿quién recibe los electrones provenientes del NADH? La flavina mononucleótido, que va a ser una flavoproteína, ¿cierto? Una flavoproteína. ¿Ya? Esta va a ser la que va a recibir los electrones que provienen ¿de dónde? Del NADH reducido. ¿Y a quién lo entrega? Lo entrega a las proteínas, miren, proteínas, hierro, azufre. ¿Ya? Esas de aquí, por ejemplo, son las proteínas hierro, azufre, que son estructuras geométricas en donde puede haber un hierro, 2 hierros, 4 hierros. ¿Ya? Y el hierro es el que se va a estar constantemente oxidando y reduciéndose para poder transferir los electrones. Miren, por aquí. Aquí tenemos a la flavoproteína y ¡pam! Le va entregando a cada una de estas proteínas hierro-azufre. Proteínas hierro-azufre, hasta que finalmente lo entrega aquí a la proteína Q, a la ubiquinona. ¿Ya? El complejo es su característica estructural. Flavoproteínas y proteínas hierro-azufre. ¿Ya? Estas proteínas hierro-azufre, ¿quién están unidas? Están unidas a la se va a decir citosina, al grupo sulfidrilo de la cisteína. ¿Ya? Al grupo sulfidrilo de la cisteína. Ahí van a estar unidos. ¿Ya? Es el complejo 1. Miren. ¿Ya? Aquí vamos a ver el complejo 2. Tenemos el complejo 2. Igualmente. ¿Ya? El complejo 2, ¿qué les decía el complejo 2? El complejo 2 no va a atravesar completamente la membrana interna de la mitocondria. Y por eso, por esa característica estructural, no actúa como una bomba de protones. No actúa como una bomba de protones. ¿Ya? Entonces, igual que el complejo 1 está formado por diferentes subunidades proteicas. ¿Ya? Diferentes subunidades proteicas. Cada color representa una subunidad proteica. ¿Ya? Aquí, esta parte azulita, por ejemplo, que vemos aquí, esta parte grande, esa es la enzima, succinato deshidrogenasa. Que depende de qué? Depende de una flavoproteína, en este caso es la FADH, la FAD, flavin adenina dinucleótido. ¿Ya? Y esta succinato deshidrogenasa, por ejemplo, utiliza como sustrato el succinato. Y el succinato, cuando se transforma en fumarato, este FAD se reduce ¿hacia qué? Hacia FADH2. Y aquí, luego lo transporta ¿a quién? Lo transporta a estas proteínas, ¿sí? Estas proteínas hierro, azufre. ¿Ya? Proteínas hierro, azufre. ¿Ya? Aquí tenemos proteínas hierro, azufre. Miren cómo se transportan los electrones específicamente. Solo electrones. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, los protones se van a quedar en la matriz mitocondrial. Los H+, los protones del hidrógeno, se quedan aquí en la matriz mitocondrial y solo los electrones pasan a través de esas proteínas hierro, azufre. Hasta que finalmente le entregan aquí, le entregan a la ubiquinona, los electrones. ¿Ya? Los electrones. ¿Ya? Entonces, miren que no nos alejamos de la realidad, obviamente. ¿Ya? Aquí podemos apreciar igualmente, es la base de datos del Protein Data Bank, que es la mayor base de datos de proteínas que existe en el mundo. Y aquí podemos apreciar las estructuras básicamente de la mayoría de proteínas. No están todas, pero la mayoría sí. ¿Ya? Aquí tenemos al complejo 1. Miren, tenemos al complejo 1, tenemos esta forma, la forma de L, es el complejo más grande. Y por aquí es donde se va a realizar, por ejemplo, el transporte de los electrones en esta región, de este complejo enzimático.
¿ya? Y aquí podemos apreciar, si hacemos un zoom, por ejemplo, podemos apreciar las proteínas, por ejemplo, hierro azufre. Miren, son estructuras geométricas. ¿Sí ven? Ven. Miren la cantidad de proteínas hierro azufre que hay para permitir, por ejemplo, que, ven, por aquí, ¿ya? Acá tenemos otra, ven, por acá tenemos otra. Así es como los electrones, por ejemplo, pasan de una subunidad proteica hacia otra subunidad proteica. ¿Y cómo pasan? No es que vuelan, sino que lo que sucede es que cuando se une el electrón, pues obviamente el hierro se reduce. Y al reducirse, pues obviamente hay un cambio conformacional, lo cual permite que esta hélice, por ejemplo, a lo mejor cambie su conformación y boom, se una a esta proteína hierro azufre y permita transportar el electrón. ¿Ya? Permite transportar el electrón. ¿Ya? Aquí podemos ver, acá podemos apreciar, por ejemplo, aquí tenemos a la nicotidamina de nucleótido. ¿Ya? Y miren la cantidad, por ejemplo, de estas estructuras geométricas. Las proteínas hierro, azufre. ¿Ya? Lo podemos apreciar en toda esta región de la proteína. Acá, 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 acá. Tenemos otra. Vamos a llegar hasta el final para ver hasta dónde llega esto. Aquí tenemos, por ejemplo, la última más o menos. Aquí tenemos. Doctor, una pregunta. Aquí tenemos, ¿ya? La otra proteína hierro azufre que permite prácticamente transportar los electrones. Esto es en el complejo 1. ¿Ya? Dígame. La cantidad de hierro y azufre en una proteína, o sea, usted había mencionado que en una proteína puede ir un hierro, dos hierros, tres. ¿Va a depender de la cantidad de electrones que estén pasando por la cadena transportadora de electrones o de qué depende la cadena? No, por cada NDH se transportan únicamente 2 electrones. ¿Ya? Y obviamente va a estar formada, por cada NDH se transportan 2 electrones. Y las proteínas hierro azufre únicamente transportan de uno en uno los electrones. No pueden transportar los dos directamente. ¿Ya? Solo de uno en uno. ¿Sí? De uno en uno. Y por eso es que van a ver, por ejemplo, van a ver, por ejemplo, proteínas hierro azufre con un hierro, proteínas hierro azufre con 2 hierros, proteínas hierro azufre con 4 hierros. ¿Ya? En toda esta estructura. ¿Ya? Eso va a variar. ¿Ya? Esta es una aproximación de lo que prácticamente está conformada básicamente esta proteína. ¿Ya? Una aproximación. ¿Ya? Aquí podemos apreciarla. El complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. Acá tenemos el complejo 2. En el complejo 2 es más pequeño. No va a atravesar, por ejemplo, la membrana interna de la mitocondria. Igualmente, aquí vamos a encontrar también las proteínas hierro azufre. Miren, 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 aquí las tenemos. Aquí está. Por acá tenemos una, ¿ve? Estructuras geométricas, ¿no? Que permiten transportar los electrones. Por acá tenemos otra. ¿Ve? Acá tenemos otra, proteína hierro azufre. ¿No? Por acá también. Podemos ver. Aquí tenemos, mira, aquí está el grupo sulfidrilo. Está, por ejemplo, ¿ya? Va a ser la cisteína. ¿Sí ven? Es la cisteína. Está, cuando se colorea rojo, ¿ya? Estamos ubicando el aminoácido. Es la cisteína. ¿Ya?
Y podemos ver aquí que, obviamente, esta proteína hierro-azufre se une específicamente al azufre del grupo sulfitrilo. Esta, por ejemplo, proteína hierro-azufre está formada por 1, 2, 3, 4 hierros. 1, 2, 3, 4 hierros. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa es la forma, es la estructura básica, por ejemplo, del complejo 2 y del complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Cadena transportadora de electrones. Listo. Ahora, la proteína Q. La proteína Q, para que pueda transportar los electrones, pues obviamente va a estar constantemente oxidándose, va a estar constantemente reduciéndose. ¿Ya? Y eso es lo que lo vamos a conocer como el ciclo Q. ¿Ya? Como el ciclo Q. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una ubiquinona reducida, vamos a encontrar una semiquinona y vamos a encontrar una ubiquinona oxidada. ¿Ya? Esta semiquinona, recordemos que es un radical libre, es un compuesto radioactivo, pero que su tiempo de vida prácticamente es extremadamente corto y por lo tanto no va a producir ningún daño, porque rápidamente va a recibir, por ejemplo, el electrón desde el complejo 1. Para transferirlo, o desde el complejo 1 desde el complejo 2. Para transferirlo a quién? Para transferir los electrones al complejo 3. ¿Ya? Al complejo 3 o también al citocromo C, óxido reductasa. ¿Ya? Citocromo C, óxido reductasa. ¿Ya? Ahora, el complejo 3. El complejo 3 va a estar formado prácticamente por citocromos. Y principalmente va a estar formado por los citocromos C1, por los citocromos BL y por los citocromos BH. ¿Ya? C1, BL y BH. ¿Ya? Son citocromos, por ejemplo, de cadena ligera, de cadena pesada. ¿Ya? Las BL y la BH. Y van a estar formadas por un tipo de proteínas denominadas proteínas hierro-azufre tipo Riesk. ¿Ya? Proteínas hierro-azufre tipo Riesk. ¿En qué se diferencian estas proteínas hierro-azufre tipo Riesk de las proteínas hierro-azufre del complejo 1 y del complejo 2? En que este hierro y este azufre van a estar unidos principalmente a una histidina, por ejemplo, de la proteína. A una histidina de la proteína. ¿Ya? Por eso se denominan proteínas hierro-azufre tipo Riesk. Porque se unen a una histidina. ¿Ya? Se une a una histidina. Y el complejo 3 es el que va a recibir los electrones provenientes de la proteína, de la ubiquinona. Y por eso a la quinona la encontramos en quinona oxidada, como quinona reducida o también como la semiquinona. ¿Y cómo se va a producir el ciclo Q? ¿Cómo se va a producir el ciclo Q? Pues aquí en esta gráfica podemos apreciar cómo se forman, por ejemplo, la quinona oxidada, la quinona reducida y la semiquinona. Y cómo se evita, por ejemplo, que esta semiquinona, este radical libre, por ejemplo, pueda causar daño a la membrana interna del mitocondrio. ¿Ya? Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, cuando la quinona ya ha recibido los electrones, y los electrones no los recibe como tal, la quinona, ojo aquí, la ubiquinona, o quinona como le quieran llamar, ¿ya? No lo recibe los electrones como tal, sino que, obviamente, los electrones se unen a un protón. Se unen a un protón. ¿Para formar qué?
2 átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, la quinona, por ejemplo, recibe 2 átomos de hidrógeno, porque recibe 2 electrones, ¿ya? Los electrones los recibe de uno en uno. Uno. Recibe 2 electrones, coge 2 protones de la matriz mitocondrial de hidrógeno y forma un átomo de hidrógeno. ¿Ya? En total va a formar 2 átomos de hidrógeno, prácticamente van a formar lo que es la quinona reducida. ¿Ya? La quinona reducida. ¿Ya? Ahora, esta quinona reducida, miren, va a entregar los electrones ¿a quién? Los entrega al complejo 3. Al complejo 3. ¿Ya? ¿Cómo los entrega? Miren ustedes que, obviamente, aquí cuando recibe los electrones el complejo 3, va a bombear, en ese momento bombea primero 2 protones al espacio intermembrana, el complejo 3. 2 protones primero. ¿Y los electrones? ¿Qué sucede? Los electrones, miren, como un electrón primero va a través de la proteína hierro azufre tipo RISC y luego le transfiere el electrón al citocromo C1. ¿Y el citocromo C1 a quién le transfiere el electrón? Le transfiere al citocromo C. Este citocromo, como se encuentra aquí oxidado, al recibir el electrón, se reduce. ¿Ya? Tenemos un citocromo C reducido. ¿Ya? ¿Qué pasa por acá? Por acá tenemos el otro electrón. Porque aquí ya transferimos un electrón a la citocromo C. Y algo muy importante, la ubiquinona recibe los 2 electrones. Mientras que el citocromo C solamente recibe un electrón. Un electrón. ¿Ya? Un electrón. Listo. ¿Ya? Eso ténganlo muy en cuenta también. El citocromo C solo recibe un electrón, mientras que la quinona, o la ubiquinona, va a recibir los 2 electrones. ¿En forma de qué? En forma de átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces aquí como ya transfiere los electrones al complejo 3, ha bombeado 2 protones al espacio intermembrana, el primer electrón ya se fue al citocromo C y el segundo electrón se transfiere a través de los citocromos BL, a través de los citocromos BH, ¿ya? Citocromos BH. ¿Y dónde va a transferir el electrón? Lo va a transferir a esta misma quinona, pero para formar lo que es la semiquinona. ¿Ya? La semiquinona que se reduce. Ahora, para evitar que este compuesto pueda causar toxicidad, obviamente, ya por acá en otro lado tenemos otra quinona que ha traído, por ejemplo, los electrones provenientes del complejo 1, del complejo 2, al complejo 3. Y va a suceder lo mismo, que va a entregar los electrones, va a haber un bombeo de protones al espacio intermembrana, ¿ya? Otra vez 2 más 2 van a ser 4 en total. Por eso se bombean 4 protones, ¿ya? Luego, ¿qué pasa con los electrones? Ya sabemos, el primer electrón se va a través de las proteínas hierro azufre hacia el citocromo C1 y luego el citocromo C1 entrega el electrón hacia otra citocromo C. Entonces vamos a tener 2 citocromos C reducidos ya en este momento. 2, tenemos uno y acá tenemos otro. 2 citocromos C ya reducidos en este momento. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con el otro electrón? El otro electrón se va a transferir a través del citocromo BL, luego se transfiere a través del citocromo BH, ¿ya? BH, y luego, miren cómo se va a transferir a la quinona, a la semiquinona. A la semiquinona obviamente se le va a transferir el electrón, pero para evitar igualmente que sea un compuesto inestable, necesitamos estabilizarlo. ¿Y qué sucede? Tomamos 2 protones de la matriz mitocondrial y le agregamos a los electrones para formar 2 átomos de hidrógeno y formar lo que es la quinona reducida. ¿Ya? Y de esa forma se evita, por ejemplo, que esta semiquinona tenga un tiempo de vida, porque tenga un tiempo de vida muy corto y se evita que pueda producir daño, por ejemplo, en la membrana interna de la mitocondria. ¿Por qué? Porque es un radical prácticamente libre cuando recibe 2 electrones. ¿Ya? Entonces, vamos a tener 2 citocromos C reducidos en este momento. 2 citocromos C ya reducidos en este momento. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con los electrones? El otro electrón se va a transferir a través de las proteínas hierro azufre hacia el citocromo C1 y luego el citocromo C1 entrega el electrón hacia otra citocromo C.
los electrones. Es un radical libre. Y para evitar eso, cogemos 2 protones, les ubicamos a los electrones para formar la quinona reducida. ¿Ya? Han pasado los electrones a través del complejo 3. Han pasado los electrones a través del complejo 3. ¿Hacia quién? Hacia el citocromo C. Entonces tenemos 2 citocromos C reducidos. Y el complejo 3 ha bombeado 4 protones, 2 y 2 son 4, al espacio intermembrana. ¿Ya? Al espacio intermembrana. ¿Ya? Y por último, tenemos, por ejemplo, la citocromo oxidasa, que es una oxidasa, ¿no es cierto? Porque transfiere los electrones, los hidrógenos de un sustrato hacia el oxígeno. ¿Y qué va a formar? Va a formar agua, como tal. ¿Ya? Entonces, los citocromos C oxidados, perdón, los citocromos C reducidos, ¿qué provienen del complejo 3? La oxidorreductasa, la citocromo C oxidasa, los oxida de nuevo. A estos citocromos reducidos, los oxida de nuevo. ¿Ya? Los oxida de nuevo. ¿Cómo se encuentra formado el complejo 4? El complejo 4 va a estar formado principalmente primero por centros de cobre. Por centros de cobre y por dos citocromos, y por un citocromo. Citocromo A y el citocromo A3. Todos estos van a formar lo que es la citocromo C oxidasa. ¿Y cómo se transportan los electrones? Pues obviamente, primero el electrón va primero a un centro de cobre, que se denomina cobre A. Centro de cobre, cobre A. El cual estos centros de cobre van a estar unidos, por ejemplo, igualmente al azufre de la cisteína. Al azufre de la cisteína van a estar unidos estos centros de cobre. ¿Ya? Entonces los electrones van primero al centro de cobre A, luego se transfieren al citocromo en A, ¿ya? Luego se transfieren al citocromo en A3, y luego se transfiere al centro cobre B. Al centro cobre B. Y en el centro cobre B es donde prácticamente va a formar, por ejemplo, agua como producto final. Como producto final. Y en este caso, únicamente el complejo 4 va a bombear 2 protones al espacio intermembrana. ¿Ya? 2 protones al espacio intermembrana. ¿Ya? 2 protones al espacio intermembrana. ¿Ya? Esa es la estructura básicamente y es el transporte de los electrones a través del complejo 4 para formar, por ejemplo, agua. Ahora, para formar agua únicamente se requiere de medio oxígeno. De medio oxígeno para formar agua. Porque el agua está formada H2O. H2O. Y aquí en este lugar, por ejemplo, aquí en el complejo 4, va a haber una región. Va a haber una zona aquí donde va a servir exclusivamente para que el oxígeno se una. Aquí, en el complejo 4. Y con esto, ¿qué evitamos, por ejemplo? Con esto evitamos que se forme anión superóxido o evitamos que se formen peróxidos igualmente. Recordemos que el anión superóxido es un radical libre que puede dañar, por ejemplo, igualmente las membranas celulares. Entonces, aquí el complejo 4 va a tener un sitio en donde este medio oxígeno, por ejemplo, que no se está utilizando en ese momento, permanezca unido al complejo 4. Y con eso se evita la toxicidad prácticamente del oxígeno. Hasta que viene, pues obviamente, los otros electrones para formar un átomo de hidrógeno, ¿no es cierto? Y unirlo con el oxígeno y formar agua. Con el otro medio oxígeno y formar agua. Entonces, ¡pah! De nuevo se une otra molécula de oxígeno molecular aquí y van siguiendo, por ejemplo, los electrones uniéndose con protones para formar otra vez otra molécula. Aquí recordemos, esta es el agua metabólica que decíamos que se producía aproximadamente 300 ml por día.
¿Ya? Es el agua metabólica que se produce en gran cantidad, principalmente en la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? En la cadena transportadora de electrones. Ahora, viendo todo esto unido ya, podemos apreciar, aquí podemos apreciar que es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que cuando los electrones pasan a través de los complejos, van a actuar como bomba de protones. Complejo 1 va a bombear 4 protones. Complejo 2 no bombea protones. Complejo 3, perdón, bombea 4 protones y el complejo 2 va a bombear 2 protones. ¿Ya? Va a bombear 2 protones. ¿Ya? Ahora recordemos, por ejemplo, aquí, el citocromo C, los electrones los transporta de uno en uno. Entonces aquí tenemos 2 electrones, ¿no es cierto? ¿Ya? 2 electrones. Aquí como transporta 4, como el complejo 4 igualmente va a transportar 4 protones al espacio intermembrana, pero utiliza 2 protones. Utiliza 2 protones de hidrógeno para unirlos a estos 2 electrones. ¿Para formar qué? Para formar 2 átomos de hidrógeno. ¿Ya? Para formar 2 átomos de hidrógeno. Entonces, 2 átomos de hidrógeno más, aquí por ejemplo en este lugar, en esta zona, tenemos el oxígeno. Oxígeno molecular unido. Entonces, solamente utiliza medio oxígeno junto con los 2 átomos de hidrógeno, van a formar lo que es agua. ¿Ya? Van a formar lo que es agua. ¿Ya? Y así se va, por ejemplo, produciendo este transporte de electrones. ¿Qué provienen? ¿De dónde? Provienen de los equivalentes reductores, que provienen de la combustión de las moléculas combustible. ¿Qué se generan dónde? En el ciclo de Krebs. Ahí, en gran cantidad se van a generar los equivalentes reductores. ¿Ya? En gran cantidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Ya se transportaron los electrones hacia el complejo 4, ya se formó agua, ¿y ahora? ¿Qué pasa después? ¿Dónde se va a formar ATP? Pues el ATP se va a formar aquí. ¿Qué podemos ver? ¿Qué está pasando? A ver. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, aquí? Se está generando un gradiente de concentración en el espacio y de los protones. ¿Ya? ¿Y qué está pasando ahí? A ver. Es decir, que tienen la necesidad de volver a entrar a favor de gradiente. ¿Y por qué van a volver a entrar? Para formar para poder seguir con el proceso de fosforilación oxidativa. ¿Cierto? ¿Qué está pasando? Esta es la matriz mitocondrial. ¿Y qué le está pasando a la matriz mitocondrial? La matriz mitocondrial está perdiendo cargas positivas, ¿no es cierto? Está perdiendo cargas positivas la matriz mitocondrial. Y obviamente, al perder cargas positivas, va a generar una pequeña carga negativa. Y esta pequeña carga negativa es lo que permite que de nuevo estos protones que se transportaron al espacio intermembrana, de nuevo, regresen al espacio, regresen a la matriz mitocondrial. Esa carga negativa. Esto es lo que conocemos como la teoría quimio-osmótica, propuesta por Mitchell en el año de 1961, premio Nobel en 1978, premio Nobel de Química en 1978. Y el que dice, el que postula en su teoría, postula que la fuerza motriz
de protón causada por la diferencia de potencial electroquímico, ¿cierto? Porque va a haber un cambio de carga, ¿ya? La matriz mitocondrial va a estar perdiendo cargas positivas y eso va a generar un potencial electroquímico que va a ser negativo en la matriz mitocondrial. Negativo en la matriz mitocondrial. Eso es lo que permite o impulsa el mecanismo de la formación del ATP, adenosín trifosfato. Esta diferencia de potencial electroquímico es lo que permite que el ATP funcione. Que el ATP funcione. ¿Por qué? Porque igualmente la ATP sintasa va a ser una proteína que va a estar formada igualmente por múltiples subunidades proteicas. ¿Ya? Miren ustedes, por múltiples subunidades proteicas. Va a tener, por ejemplo, una porción F0 que se denomina F0 que va a atravesar toda la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Y que va a actuar como un canal de protones. ¿Ya? Y va a tener igualmente una región denominada F1 que va a ser el lugar, que va a ser el sitio que se va a encontrar principalmente en la matriz mitocondrial, esta porción F1. ¿Ya? Y va a ser el sitio donde se va a generar el ATP. ¿Por qué se genera el ATP? Por un mecanismo denominado mecanismo de cambio de unión. Mecanismo de cambio de unión. ¿Por qué? Porque cuando pasan, por ejemplo, cuando los protones atraviesan este canal, esto, por ejemplo, va a actuar como un rotor. Miren ustedes. Va a actuar como un rotor. ¿Ya? Y esta fuerza propulsada por los protones es lo que genera, por ejemplo, aquí, esta ATP sintasa lo que va a utilizar es una molécula de ADP, adenosín difosfato, va a utilizar un fósforo inorgánico. Igualmente, cuando está generándose esta rotación, es lo que permite el mecanismo de cambio de unión. Es decir, se une fosfato con ADP y se forma ATP. Y este ATP sale, por ejemplo, del ATP sintasa y es transportado hacia las diferentes regiones de la célula. De nuevo, aquí se va a unir otro ADP, se va a unir otro fósforo inorgánico y se va a formar, por ejemplo, más ATP. Conforme van pasando, por ejemplo, los protones a través de la porción F0. ¿Ya? A través de la porción F0. Aquí lo podemos apreciar en este gráfico cómo se realiza el mecanismo de cambio de unión. ¿Ya? Cómo se realiza el mecanismo de cambio de unión. ¿Ya? Tenemos ADP más fósforo inorgánico primero. ¿Ya? Existe la rotación. ¿Qué va a suceder? Ya se va a formar ATP. Luego, ¿qué va a pasar? Otra vez se va a unir ADP más fósforo inorgánico y va a salir ATP. ¿Ya? Y de esa forma, miren cómo se va generando, por ejemplo, ATP en gran cantidad. Por el mecanismo de cambio de unión. Mecanismo de cambio de unión. Ahora, según los estimados, según los científicos que han estudiado, por ejemplo, este mecanismo de la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, que es el mecanismo de formación de ATP, fosforilación oxidativa, se dice que por cada cuatro protones que pasan a través del ATP sintasa, se produce una molécula de ATP. Se produce un mol de ATP. Ahora, mi pregunta. Por cada NADH, ¿cuántas moléculas de ATP se van a formar? 3. ¿Mm? 2.5. ¿Por qué 2.5? Porque usted dice que por cada 4 protones
va una de ATP y en el cuarto complejo solamente se liberan 2 protones. Sería la mitad. ¿Ya? Entonces, se van a generar 2.5 moléculas o mol de ATP por cada NADH. ¿Y el NADH qué complejo se utiliza? El 1, el 3 y el 4. El 1, el 3 y el 4 específicamente. Igualmente, FADH. FADH, ¿cuántas moléculas de ATP va a formar? 1.5. ¿Por qué? Porque el complejo 2 el complejo 2 no libera protones. Muy bien, no libera protones. ¿Y solamente quién va a bombear protones? El complejo 3 El 3 y el 4. y el 4. En total va a bombear ¿cuántos? 6. Entonces, según los estimados, por cada 4, un ATP. Como son 6, se van a formar 1.5 mol de ATP por cada FADH. Y esto, obviamente, por cada medio oxígeno. ¿Ya? Por cada medio oxígeno. Esa es la cantidad de ATP que se va a formar. Bueno, en algunas bibliografías ustedes van a encontrar 3 ATPs, 2 ATPs. Lo que hacen es únicamente redondear. ¿Ya? Pero es lo mismo. Pero aquí hablamos de 2.5 y 1.5 mol de ATP. ¿Ya? ATP. Es la manera como se genera el ATP en el interior de nuestras células en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? ¿Ya? ¿Preguntas? Una pregunta bioquímico. ¿Y por qué no se fugan los protones que van al espacio intermembrana por la membrana externa, ya que tiene llena de poros y no es selectiva? ¿Por qué no salen, por ejemplo, los protones? Porque los protones no pueden salir de las membranas celulares. Ninguna membrana celular pueden salir los protones. ¿Ya? Únicamente aquí salen, ¿por qué? Salen porque los complejos 1, complejo 3 y complejo 4 van a actuar como bomba de protones. De los protones por sí solos no pueden salir. No pueden salir. ¿Ya? O sea, por el mismo hecho de que son obviamente moléculas cargadas igualmente, y la membrana también es una molécula que va a evitar que, por ejemplo, muchos compuestos con carga salgan, pues, eso también va a permitir que se queden en el espacio intermembrana. ¿Ya? El espacio intermembrana. ¿Ya? Es la razón por la cual los protones, por ejemplo, salen desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, porque los complejos 1, 3 y 4 actúan como bomba de protones. ¿Ya? Solo por eso pueden salir. ¿Ya? Y normalmente no pueden salir, por ejemplo, los protones. Es como que la membrana tiene una pequeña carga que las cargas positivas las rechazan. Entonces no sale. Es por el glucocálix celular también que tienen las membranas. Listo. NADH, ¿qué complejo se utiliza para formar ATP? 1, el 3 y el 4. 1, el 3 y 4. FADH. 2, 3, 4. 2, 3 y 4. ¿Ya? Eso tengan ustedes presente.
El complejo 2 siempre va a estar acoplado al ciclo de Krebs. Siempre va a estar acoplado al ciclo de Krebs. Complejo 2. Siempre. ¿Ya? Y obviamente el ciclo de Krebs va a ser el lugar, va a ser el sitio donde se va a producir una gran cantidad de... ¿Ya? Una gran cantidad de... ¿Ya? Una gran cantidad, perdón, de intermediarios energéticos. El equivalente a reductores del ciclo de Krebs va a ser. Porque el ciclo de Krebs va a ser el lugar, va a ser la región donde se unen todas las vías metabólicas. Todas las vías metabólicas se unen en el ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces ustedes imagínense la gran cantidad de equivalentes reductores que va a existir. Gran cantidad, o sea, entonces constantemente la cadena transportadora de electrones va a estar funcionando. ¿Ya? Es lo que sucede prácticamente en la membrana interna de la mitocondria. Bien. Igualmente acá vamos a ver el complejo 3. La estructura del complejo 3. Aquí podemos apreciar, miren también, para que ustedes tengan una idea de cómo es que realmente está estructurado todo este complejo enzimático por diferentes subunidades proteicas. Diferentes subunidades proteicas. ¿Ya? Atraviesan la membrana interna de la mitocondria igualmente el complejo 3. ¿Ya? Y acá tenemos cómo es que se produce el transporte a través del complejo 3. ¿Ya? A través de la proteína de la quinona, tenemos el ciclo de la quinona, ¿ya? Quinona oxidada, quinona reducida, la semiquinona, y tenemos la formación de los citocromos C reducidos que van a transportar los electrones hacia el complejo 4. ¿Ya? El complejo 4, acá está. ¿Ya? El complejo 4 está formado por los dos citocromos, citocromo A, citocromo A3, y por los centros cobres. Centro cobre A y centro cobre B. ¿Ya? O sea, recordemos primero, los citocromos se van a encontrar reducidos, llevan los electrones, ¿no es cierto? ¿Le entregan a quién? Le entregan al centro de cobre A. Y luego los citocromos se oxidan. ¿Y por qué se oxidan? Porque tienen que ir a recoger más electrones del complejo 3. ¿Ya? Entonces acá del centro de cobre A lo transporta el citocromo en A, luego lo transporta el citocromo en A3, y luego lo transporta ¿a dónde? Al centro de cobre B. ¿Ya? Al centro de cobre B. Y recuerden, los centros cobre van a estar unidos a los grupos sulfidrilos de las cisteínas, de las proteínas. ¿Ya? Y aquí va a haber un lugar, va a haber un sitio en donde el oxígeno, por ejemplo, va a estar unido al complejo 4. Y solamente se va a utilizar medio oxígeno para formar, por ejemplo, una molécula de agua. ¿Ya? Una molécula de agua. ¿Ya?
Acá tenemos el complejo 5, la ATP sintasa. Ya la porción F1. Miren ustedes igualmente, diferentes unidades proteicas que van a formar. Todo esto de aquí, toda esta proteína es la ATP sintasa. Toda esa estructura es la ATP sintasa, que va a estar formada por diferentes subunidades proteicas. Cada color, por ejemplo, representa una subunidad proteica. ¿Ya? Dice que la porción F0, ¿no? La porción donde actúa como un canal de protones. Cuando pasan los protones a través de este canal, por ejemplo, aquí tenemos el espacio intermembrana, pasan a través de este canal, ¿ya? Es lo que genera una rotación prácticamente de esta porción, ¿ya? Y aquí podemos apreciar. Aquí la podemos ver, miren, es una fotografía de cómo se puede observar, por ejemplo, el complejo, el ATP sintasa, ¿ya? Es una fotografía real, una fotografía, por ejemplo, de cómo realmente se la puede ver, por ejemplo, la ATP sintasa en la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? Listo. El día de mañana continuamos con lo que es el ciclo de Krebs, ¿ya? Con lo que falta, por ejemplo, de esta presentación, ¿ya? ¿Tiene preguntas? Bioquímico, yo tengo una pregunta. Yeah. Con respecto cuando hablábamos de las enfermedades que se generaban por defectos de la cadena. No la escucho. ¿Ahí me escucha? Ahí, Sí. ¿Sí? ahí. Ya, mi pregunta es si las enfermedades mitocondriales que podrían ocasionar defectos en la cadena respiratoria de electrones eran solamente, porque yo he leído que eran transmitidas por las madres, o sea, únicamente Claro. por las madres. Ujú.
Entonces, quería saber si era cierto. Claro, porque las mitocondrias la heredan de la madre. Las mitocondrias heredan de las madres. Bueno, que hay estudios ahora que están ya más o menos llegando a conclusiones que igualmente del padre pueden heredar también igualmente mitocondrias. Pero hasta el día de hoy, por ejemplo, lo que se conoce es que a partir de la madre, obviamente, son que se heredan las mitocondrias. De la madre. Bueno, ustedes pueden ver, por ejemplo, estas son proteínas. Son proteínas y obviamente puede haber una mutación puntual en cualquier sitio, por ejemplo, del gen, de alguna subunidad proteica, por ejemplo, del gen del complejo 1, del complejo 3, del complejo 4, ¿no? Y pueden producir que la cadena transportadora de electrones, por ejemplo, ¿no? Se desarrolle eficientemente. ¿No? Una sola mutación puntual. Son enfermedades genéticas relativamente muy raras, pero que existen. ¿Bien? Enfermedades genéticas muy raras, pero que realmente existen. Bien. Listo. No más preguntas, continuamos el día de mañana con el resto. ¿Sí? Entonces está comprendida la estructura, está comprendida cómo funciona la cadena transportadora de electrones, quiénes se encargan de transportar los electrones a través, por ejemplo, de esta cadena, cómo se forma el ATP, cuál es el complejo enzimático que forma el ATP, la ATP citasa, ¿no? ¿Ya? Y ese es prácticamente el método cómo se forma el ATP. Es la tercera fase del metabolismo celular, fase que permite generar energía en gran cantidad. ¿Ya? Generar ATP en gran. ¿Por qué decimos energía? Porque obviamente el ATP es el que almacena, es decir, el que transfiere la energía proveniente de las moléculas combustibles. ¿Ya? Por eso decimos que es energía. ¿Ya? Es la central energética de la célula de la mitocondria. ¿Ya? Listo. Entonces, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Pasen muy bien.